Mi hermana dejó a sus 4 hijos en mi puerta y me dijo, solo es una hora. Esa hora se convirtió en 10 años. Y cuando por fin regresó, no volvió con disculpas. Volvió con un abogado, diciendo que yo se los había robado. Pero el día del juicio, llevé un video que ella ni siquiera sabía que existía. En cuanto lo pusieron frente al juez, se le borró el color de la cara. Me llamo Mónica Mendoza y hoy tengo 55 años. Pero todo esto empezó hace 10 años, cuando yo tenía 45 y trabajaba como enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Mi hermana menor, Emilia Torres, siempre fue la más impulsiva de todas. De esas personas a las que el mundo les queda chico. Se casó joven con Javier Torres y en pocos años ya tenían 4 hijos. Primero nació Diego, luego Valeria, 2 años después Sofía y por último Matías. Para cuando Emilia cumplió 30, ya estaba al frente de 4 niños, todos menores de 8 años. Y aunque ella decía que estaba bien, se veía agotada. Su matrimonio se estaba deshaciendo frente a todos, pero nadie lo decía en voz alta. Javier y ella discutían por todo. Por el dinero, por la casa, por los niños, por la vida que les había tocado. Emilia me llamaba a cualquier hora para desahogarse. Ya no puedo, Mónica. Me siento atrapada. Son tus hijos, Emi. Sí, son mis hijos. Y por eso me siento peor. Porque se supone que debería estar feliz, ¿no? Pero no lo estoy. Yo la escuchaba. A veces intentaba aconsejarla. A veces solo me quedaba callada para que sacara todo lo que traía. Luego vino el divorcio. Javier se fue. Emilia se quedó con los niños. En ese tiempo, yo vivía sola en un departamento rentado, en la zona metropolitana. No era un palacio, pero era tranquilo. Yo casi siempre trabajaba de día, pagaba mis cosas, regresaba cansada, cenaba algo rápido y me dormía. Nunca me casé. No tuve hijos. Y para ser sincera, ya estaba en paz con eso. 6 meses después del divorcio de Emilia, un sábado por la tarde, tocaron el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con los 4. Diego tenía 8 años, Valeria 6, Sofía 4 y Matías apenas 2. Emilia se veía agotada, como si no hubiera dormido en días. Traía una bolsa grande colgada del brazo y una mirada que decía: «No me preguntes nada». «Hola, Moni», me dijo, sin sonreír. «¿Me los puedes cuidar una hora? Necesito salir a hacer unas cosas». Yo volteé a ver a los niños. Diego ya estaba intentando entrar, como si mi casa fuera suya. Valeria se me quedó viendo, callada. Sofía se pegó a la pierna de Emilia, y Matías empezó a llorar porque no entendía qué estaba pasando. «Sí, claro», le respondí. «Pásenle». Emilia me aventó la bolsa. «Aquí hay pañales y cosas para que coman. Ahorita regreso. Es solo una hora». «Emi, espérate». «¿A dónde vas?» Pero ya se había dado la vuelta. Ni siquiera me miró. «Gracias, Moni. De verdad. Ahorita regreso». Y se fue. Los niños entraron. Diego y Valeria se fueron directo a la sala y prendieron la tele. Sofía no se separaba de mí. Matías lloraba y estiraba los brazos hacia la puerta. Lo cargué y lo abracé contra mi pecho. «Tranquilo, mi amor. Tu mamá va a volver pronto». Yo también lo creía. O más bien quería creerlo. Pasó una hora. Luego 2. Luego 3. Le marqué a Emilia. No contestó. Le marqué otra vez. Nada. Me metí a la cocina. Abrí la bolsa buscando su cartera, alguna identificación, cualquier cosa que me dijera dónde estaba. Entre pañales y galletas encontré un papelito doblado, como arrancado a las prisas de una libreta. Decía: «Vuelvo pronto. Gracias, Mónica». Eso era todo. No había dirección, no había explicación, no había nada. Volví a marcarle. Al principio sonaba y luego se iba al buzón. Ya por la noche, la llamada ni siquiera entraba. Al día siguiente, ese número ya no estaba disponible. Busqué su correo. Le escribí al último que tenía. El correo rebotó, como si nunca hubiera existido. Me quedé viendo el celular con el estómago apretado. En la sala, los niños seguían ahí,
como si el mundo no se hubiera roto. Entonces hice lo que pensé que era lo más lógico. Le marqué a mis papás. Ellos vivían en una casa modesta en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ya estaban jubilados. Vivían con lo justo, pero tranquilos. Mamá, ¿has sabido algo de Emilia? ¿No está contigo? Vino ayer. Me dejó a los niños. Dijo que volvía en una hora y no ha vuelto. Hubo un silencio pesado, de esos que asustan. No, no puede ser, Mónica, dijo mi mamá, bajito. Ella no haría eso. Yo quería creerle. De verdad. Pero pasaron los días. Luego una semana. Luego 2. Emilia no regresó. Y en algún punto, cuando ya no supe qué más hacer, me cayó de golpe la realidad. No era que se hubiera retrasado, no era que la hubieran detenido, no era que se hubiera descompuesto el camión o que se hubiera perdido el celular. Se había ido. Había dejado a sus 4 hijos en mi puerta y desapareció. Esa noche, cuando los acosté, Diego me preguntó sin rodeos: ¿cuándo vuelve mi mamá? Sé, me atoró la voz. Está arreglando unas cosas, le dije. Necesita tiempo. Valeria no preguntó. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si ya supiera la respuesta y no quisiera escucharla. Sofía me jaló la blusa y susurró: ¿mi mamá se fue porque me porté mal? La abracé fuerte. No, mi vida, no es por ti, no hiciste nada malo. Matías era tan chiquito que solo llamaba a su mamá por costumbre. Con los días dejó de preguntar, y eso, de alguna forma, me rompía más. Yo tuve que moverme rápido. No podía quedarme paralizada. Inscribí a Diego y a Valeria en una escuela cerca de la casa. Busqué quien me ayudara con Sofía y Matías mientras yo trabajaba. Una vecina me recomendó a una señora de confianza para cuidarlos durante el día, pero cobraba, y yo apenas estaba entendiendo lo que significaba mantener a 5 personas con un solo sueldo. Mi dinero como enfermera era decente para mí sola. Para 5 era otra historia. Empecé a tomar turnos de noche porque pagaban un poco mejor y porque así podía estar con ellos en el día. Trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Regresaba con los pies hinchados, el cuerpo molido, me bañaba rápido y trataba de dormir unas horas. A veces me quedaba dormida sentada, con la cabeza que ya no me daba, y luego me despertaba con el ruido de los niños buscando sus cosas para la escuela. Compraba los útiles donde me salieran más baratos, a veces en bodega aurrera, a veces en papelerías de barrio, buscando ofertas como si me fuera la vida en eso, porque sí, en eso se me iba la vida. La ropa era de bazar, usada, o de lo que encontrara en buen estado. Aprendí a escoger con ojo rápido y a remendar lo que hiciera falta. La comida tenía que rendir: arroz, frijoles, sopa, pollo en salsa, picadillo, espagueti cuando se podía. Cosas sencillas, de esas que rinden y alcanzan para todos. En las noches, aunque me dolieran los ojos del cansancio, me sentaba con Diego y Valeria a revisar tareas. Mira, Diego, así se hace el problema. A ver, otra vez. Mónica, ya me da sueño, decía Valeria, bostezando. A mí también, mi amor. Pero un poquito más. Sin darme cuenta, me fui quedando sin vida propia. Dejé de comprarme ropa. Usaba mis uniformes hasta que ya daban pena. Dejé de salir con amigas. Dejé de darme gustos. Dejé de hacer planes. Mi mundo se volvió eso: 4 niños, una casa que ya no se sentía mía, y un miedo constante a no ser suficiente. Tiempo después, fui a pedir apoyo. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Una trabajadora social fue a la casa. Revisó el espacio, habló conmigo, habló con los niños. Yo estaba nerviosa. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque, cuando alguien se mete a revisar tu vida, te sientes expuesta. Al final, la señora me dijo algo que no se me olvida. Los niños se ven cuidados. Están estables. Se nota el esfuerzo. Nos orientaron para tramitar apoyos y becas como familia de bajos ingresos. No era una fortuna, pero ayudaba. Eso me daba un respiro con la despensa, para uniformes, para medicinas cuando se enfermaban.
Mi amiga Patricia también fue un ángel para nosotros. Me llevaba comida en refractarios cuando yo ya no podía con todo. Traigo tinga, arroz y sopa, decía, entrando como si fuera su casa. No me discutas. Come. A veces cuidaba a los niños cuando yo tenía que cubrir turno doble. Vete tranquila. Yo me quedo. Mis papás ayudaban cuando podían, pero no tenían mucho. Vivían con una pensión chiquita. Aún así, cada vez que podían, me decían, «Te vamos a transferir algo, hija». Yo siempre contestaba lo mismo, con vergüenza. No era necesario. Pero sí era necesario. Los años se me fueron como se va todo cuando solo estás sobreviviendo. Rápido, borroso, sin pausa. Cuando Diego pasó a secundaria, empezó a enamorarse de las ciencias. Era inteligente, pero nada presumido. De esos niños que hacen preguntas que te obligan a pensar. Valeria se metió al coro escolar. Tenía una voz preciosa. Yo iba a todas sus presentaciones, aunque saliera del turno de noche y me ardieran los ojos de sueño. Me sentaba en la primera fila y la veía cantar como si, en ese momento, eso fuera lo único bueno del mundo. Sofía empezó con clases de danza. No pude pagar cosas caras, pero sí encontré un taller accesible, y cuando les pedían vestuario, yo me las arreglaba. A veces compraba usado, a veces yo misma lo ajustaba. Matías se volvió un torbellino. Le encantaba el fútbol. En cuanto pude, lo metí a una escuelita. Los sábados yo estaba al borde de la cancha, gritando su nombre como si el partido fuera una final. «Eso, Mati, corre». Y él volteaba, sonreía, y en ese instante se me olvidaba todo lo demás. 2 años antes de que Emilia volviera, mis papás murieron. Primero mi mamá, luego mi papá, 6 meses después. Sentí que me quedé sin piso, sin ese lugar al que yo todavía podía correr a llorar sin que nadie me viera. Ellos me dejaron su casa, era lo único realmente valioso que tenían. Era una propiedad en la zona metropolitana, bien ubicada, de esas que con los años valen oro. En papeles valía entre 8 y 9 millones de pesos mexicanos. Yo no la vendí. No me atreví. Sentía que era lo último que me quedaba de ellos y al mismo tiempo lo único que podía asegurar el futuro de los niños. La renté. Dependiendo del mes, entraban un poco más de 20,000 pesos. No nos hizo ricos, pero cerró el hueco que yo traía desde hacía años. Por primera vez pude respirar, sin sentir que el dinero se me escurría de las manos. Y entonces, cuando ya creía que la vida por fin se estaba acomodando, Emilia regresó. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en casa, en un rato libre entre turnos. Tocaron el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba. 10 años después. Su cabello estaba arreglado, su maquillaje impecable, su ropa se veía cara. Olía a perfume fino. No era la Emilia agotada que había dejado a 4 niños en mi puerta. Era otra persona. A su lado venía un hombre alto, trajeado, con un portafolio. «Hola, Mónica», dijo Emilia, con una voz fría, como si todo lo que había pasado hubiera sido cualquier cosa. Yo me quedé muda. Sentí que me faltaba el aire. El hombre habló primero. «¿Podemos pasar? Soy el licenciado Mauricio Lozano». «¿Y usted quién es para entrar a mi casa?», le contesté, recuperando la voz como pude. «Soy el abogado de Emilia». Emilia no esperó permiso. Se metió como si el lugar le perteneciera. El abogado entró detrás. Los 4 estaban en la sala. Diego estudiaba en su cuarto. Valeria ensayaba una canción. Sofía hacía tarea en la mesa. Matías veía la tele. Cuando Emilia cruzó la sala, todos voltearon. Hubo un silencio raro, pesado. Diego salió del cuarto al escuchar voces y se quedó helado. «Mamá», dijo. Emilia lo miró apenas. Ni un abrazo, ni una sonrisa, ni un «¿Cómo estás?». Nada. «Tenemos que hablar», me dijo Emilia, sin voltear a verlos. El licenciado sacó unos papeles y me los extendió. «Es una notificación del juzgado. La señora Emilia Torres está solicitando la guarda y custodia de sus hijos». Sentí que me pegaban en el estómago. «¿Qué?». Emilia levantó la barbilla.
Los has tenido aquí 10 años sin mi permiso. Me los quitaste. Me los robaste. Valeria soltó un pequeño sollozo. Sofía se tapó la boca con la mano. Matías frunció el ceño, confundido. Diego se paró junto a mí, como si quisiera protegerme. ¿Estás hablando en serio?, le dije a Emilia. Tú los dejaste. Los abandonaste aquí. No es cierto, respondió ella, con una calma que me dio coraje. Yo estaba pasando por un momento muy difícil. Fue temporal. Siempre pensé volver. ¿Y por qué nunca llamaste? Le solté. ¿Por qué nunca escribiste? ¿Por qué te desapareciste? Emilia me apuntó con el dedo, como si yo fuera la culpable. Porque tú no me dejabas verlos. Tú me cerraste la puerta. Era una mentira enorme, pero lo dijo tan segura que por un segundo sentí miedo. Miedo de que alguien le creyera. El licenciado aclaró la garganta. Nos vemos en el juzgado, señora Mendoza. La audiencia está programada en 3 semanas. Y se fueron. Así, como si nada. Los 4 se quedaron pegados a mí. Sofía estaba llorando. Matías se abrazó a mi pierna. Valeria temblaba. Diego apretó la mandíbula. Tía, empezó Matías, y se corrigió, como si de pronto le diera vergüenza. No queremos irnos con ella. Y no se van a ir, dijo Diego, firme. Yo asentí. Claro que no. Pero por dentro se me estaba cayendo el mundo. Esa noche, cuando todos se durmieron, me quedé sentada en la mesa de la cocina, viendo el papel del juzgado como si me estuviera amenazando. Y entonces, lo entendí. Emilia no había vuelto por ellos. No les preguntó nada. No quiso abrazarlos. No le importó si estaban bien o mal. Ni siquiera preguntó en qué escuela estaban, qué les gustaba, qué habían vivido. Volvió por dinero. Por la casa de mis papás. Y lo peor es que ella no había regresado cuando mis papás murieron. No regresó cuando yo estaba enterrándolos. No regresó cuando los niños lloraban por sus abuelos. Regresó hasta ahora. Luego me cayó la respuesta. Emilia no se había enterado antes, o al menos no con detalle. En mi familia siempre había alguien que hablaba de más. Y poco antes, una prima, sin mala intención, comentó en una reunión que yo ya estaba rentando la casa de mis papás y que por fin me estaba acomodando. Eso fue lo que la hizo volver. No ellos. La idea de que había dinero. Yo no iba a dejar que usara a los niños para arrancarme lo único que habíamos construido. A la mañana siguiente empecé a buscar todo. Encontré el papelito que Emilia dejó en la bolsa aquel día. Lo guardé todos esos años. No sé ni por qué. Tal vez porque una parte de mí necesitaba comprobar que yo no estaba loca. Encontré mensajes viejos. Mensajes donde ella me pedía dinero, donde se quejaba de su vida y donde jamás preguntó por los niños. Y entonces recordé a Javier, el papá de los niños. Él se metió en problemas como un año después de que Emilia desapareció. Estuvo preso varios años. Cuando salió, un par de años antes de todo esto, yo lo dejé ver a los niños de vez en cuando, pero siempre conmigo presente, en lugares abiertos. No los iba a poner en riesgo. Solo quería que, si él de verdad estaba intentando cambiar, los niños pudieran verlo sin miedo. Busqué su número y le marqué. Javier, soy Mónica. Se quedó callado. ¿Qué pasó? Emilia regresó. Quiere la custodia. Javier soltó el aire, como si eso no le sorprendiera. Claro, seguro necesita dinero. ¿Alguna vez te buscó por los niños? Le pregunté, con la voz apretada. Ni una vez, dijo. Ni una. Para ella era como si no existieran. Luego bajó la voz. Mónica, tengo algo que tienes que ver. ¿Qué cosa? Un video. Emilia no sabe que existe, pero te va a servir. Ese mismo día fui hasta su departamento. Eran como las 6 de la tarde y el tráfico estaba pesado. Avancé casi a vuelta de rueda y aún así no podía dejar de pensar en lo que me iba a enseñar. Javier me dejó pasar. Se veía distinto, más flaco, más serio. No era el hombre que yo recordaba. Era alguien que había pagado caro sus errores. Nos sentamos en su sala.
Sacó su celular. Esto fue como un año después de que Emilia dejó a los niños contigo, me dijo. Un amigo mío la reconoció en un antro. Le impactó lo que estaba diciendo y lo grabó. Me lo mandó esa misma noche. Yo lo guardé. No lo usé antes porque hasta a mí me daba vergüenza. Sentía que no tenía derecho a hablar, con todo lo que yo hice. Pero esto ya es distinto. Son mis hijos, y yo no voy a dejar que ella los use. Le puso reproducir. Ahí estaba Emilia, sentada en una barra, riéndose, tomando, rodeada de gente que yo no conocía. Y entonces dijo, con una sonrisa, como si contara un chiste: 4 niños era demasiado. Ya no podía. Yo necesitaba empezar de cero. Vida nueva, pareja nueva, que Mónica se haga cargo. Las personas alrededor se rieron. Emilia siguió. Hasta mejor así. Yo ya soy libre. Ahora sí puedo vivir. Sentí que se me helaban las manos. Sentí náuseas, como si me hubieran aventado al vacío. Cuando el video terminó, me quedé mirando el celular como si fuera veneno. ¿Puedo usar esto en el juicio?, le pregunté. Sí, dijo Javier. Y si hace falta, yo declaro. Regresé a casa y busqué un abogado. Patricia me recomendó a uno. El licenciado Daniel Ríos. Al día siguiente, fui a su oficina con todo: el papelito, los mensajes y el video. Daniel lo vio 2 veces. Luego me miró con calma. Esto está muy delicado, dijo, y nos ayuda mucho. Ella va a tener que explicar demasiado. Las 3 semanas antes de la audiencia fueron las más largas de mi vida. No dormía bien, no comía bien. Me daba miedo que un juez, solo por cumplir, decidiera que tenían que regresar con su mamá porque es la mamá. Diego estaba callado, como si cargara el mundo en la espalda. Valeria lloraba en silencio por las noches. Sofía tenía pesadillas. Matías me preguntaba todos los días: ¿me voy a ir con ella? Yo lo abrazaba. No, mi amor, no te vas a ir. Pero la verdad es que yo tampoco sabía qué iba a pasar. Solo sabía que iba a pelear por ellos. El día de la audiencia fuimos todos. Salimos temprano para evitar el tráfico, pero aún así, el camino se sintió eterno. Llegamos al juzgado con el corazón en la garganta. Daniel me dijo que era importante que el juez viera a los niños. Emilia ya estaba ahí con su abogado. Se veía impecable, un vestido caro y joyas llamativas. Parecía una persona con dinero. Entramos a la sala. Yo sentía que las piernas me temblaban. Cuando llegó el juez Roberto Dávalos, todos se pusieron de pie. Empezó la audiencia. El licenciado de Emilia habló primero. Su señoría. Mi clienta dejó a sus hijos al cuidado temporal de su hermana por dificultades personales graves. Siempre tuvo intención de regresar, pero la señora Mendoza le negó el acceso a sus hijos durante 10 años. Yo escuchaba y no podía creerlo. Todo eso era una historia inventada. Volteé a ver a Emilia y ella ni parpadeaba. Luego se levantó Daniel. Con respeto, su señoría. Eso es falso. Tenemos evidencia. Daniel mostró el papelito. Esto es lo único que dejó la madre. Dice: vuelvo pronto. Eso fue hace 10 años. Nunca volvió. Cortó toda comunicación. Luego mostró mensajes. Durante años solo pidió dinero. No hay un solo mensaje preguntando por sus hijos. El abogado de Emilia intentó objetar. Su señoría, eso no prueba abandono. Daniel, no se alteró. Entonces miremos esto en conjunto. Señora Torres, usted está aquí después de enterarse de que existe una propiedad heredada y de que está generando ingresos. Esto no es por amor, es por dinero. El abogado de Emilia levantó la voz. Eso es una suposición. El juez levantó la mano, calmando el ambiente. Señora Torres, dijo, mirando a Emilia, ¿dónde estuvo usted estos 10 años? Emilia se levantó. Estaba con depresión, su señoría. Tenía problemas personales. Necesitaba arreglar mi vida para ser buena madre. Daniel la miró de frente. En esos 10 años, ¿cuántas veces buscó a sus hijos? Emilia tragó saliva. Yo intenté, pero Mónica me bloqueó.
Yo me paré sin pensar. Eso es mentira, su señoría. Yo le marqué muchas veces. Le escribí. Le pedí a mis papás que la buscaran. Ella se desapareció. El juez me miró con seriedad. Señora Mendoza, ¿usted intentó contactarla? Sí, su señoría. Docenas de veces. Y luego ya no existía ni su número. El juez guardó silencio unos segundos. Luego hizo algo que yo no me esperaba. Quiero escuchar a los menores, especialmente al mayor. Diego pasó primero. Ya tenía 18 años. Estaba alto, serio, con los hombros firmes. Su señoría, dijo, con voz clara. Mónica nos crió 10 años. Trabajó de noche para que tuviéramos comida. Nos ayudó con las tareas aunque estuviera agotada. Fue a reuniones en la escuela, a eventos, a todo. Ella es nuestra mamá. El juez asintió. Diego, ¿qué es lo que tú quieres? Quiero quedarme con ella, y mis hermanos también. Valeria pasó después, llorando, pero sin perder la voz. No quiero irme con mi mamá, dijo, señalando a Emilia, y le tembló la mano. Yo no la conozco. Mónica siempre ha estado. Ella es mi familia. Sofía pasó con la cara pálida. Mi mamá se fue, dijo. Mónica nos cuidó cuando nadie lo hizo. Matías fue el último. Se veía chiquito frente a todos esos adultos. Me partió el alma. Yo solo conozco a mi mamá Mónica, dijo. Mi casa es con ella. Yo ya estaba llorando. No podía evitarlo. Y entonces, en ese momento, se abrió la puerta. Entró Javier. Emilia se quedó pálida, como si le hubieran quitado el piso. Su señoría, dijo Javier. Soy Javier Torres, padre de los menores. Traigo un video que debe ver. Daniel le hizo una seña. Javier se acercó y mostró el celular. El juez vio el video en silencio. Su expresión se endureció conforme escuchó la voz de Emilia diciendo que estaba libre, que quería vida nueva, que Mónica se hiciera cargo. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio pesado. Se escucharon murmullos. Los niños estaban en shock. Era la primera vez que oían con claridad el motivo real. Emilia se levantó rápido. Su señoría, yo estaba mal. Dije cosas sin pensar. Yo sí quería volver. El juez la miró, frío. 10 años, dijo. Usted tuvo 10 años. Emilia abrió la boca, pero no le salió nada. El juez revisó papeles, miró a los niños, me miró a mí, miró a Emilia. Y entonces dijo lo que me cambió la vida. He escuchado suficiente. La solicitud de la señora Torres queda negada. La evidencia muestra abandono intencional. La señora Mendoza ha dado un hogar estable y amoroso durante una década. Se concede la guarda y custodia definitiva a la señora Mendoza. Yo solté el aire como si hubiera estado ahogándome durante 10 años. El juez continuó. Además, se dictan medidas de restricción por 7 años. La señora Torres no podrá acercarse ni contactar a los menores sin autorización del juzgado. Emilia empezó a llorar. Por favor, son mis hijos. El juez no levantó la voz. No lo necesitaba. Eran sus hijos. Usted decidió irse. Audiencia concluida. Eso fue todo. Nos abrazamos ahí mismo. Diego lloró. Valeria lloró. Sofía lloró. Matías se aferró a mí como cuando era chiquito. Emilia salió con su abogado. No se despidió. No los miró. Ni una sola vez. Después me enteré de más cosas. Emilia había estado viviendo por encima de sus posibilidades. Rentaba un departamento en una zona cara de la Ciudad de México y presumía una vida que no podía pagar. Coche arrendado, salidas, ropa, apariencias. Ella esperaba que con el pleito yo vendiera la casa de mis papás y le tocara. Quería mantenerse con ese dinero. Cuando no pudo, todo se le cayó. Entre deudas y gastos del juicio, se quedó sin nada. Tuvo que salirse del departamento. Entregó el coche. Terminó en un lugar pequeño, apretado, tratando de sobrevivir con un trabajo de cajera en un supermercado. Yo no me alegré, no me burlé, pero tampoco pude sentir lástima.
Había abandonado a 4 niños. Y luego quiso arrancármelos por dinero. Con el tiempo nos mudamos a la casa que me dejaron mis papás. Era más grande. Había espacio de verdad. Cada niño tuvo su cuarto por primera vez. Diego terminó la preparatoria con honores y entró a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar una carrera relacionada con biología. Yo lo llevé el primer día y lo vi caminar con su mochila, como si el mundo por fin se le abriera. Valeria siguió con la música. Empezaron a buscarla para becas y proyectos escolares porque tenía talento de verdad. Yo iba a todo, siempre. Sofía entró a un equipo de danza en su escuela. Era disciplinada, como si hubiera nacido para eso. Matías se volvió uno de los mejores en su liga de fútbol. A los 12, ya había gente diciendo que, si seguía así, podía llegar lejos. Yo solo lo veía correr y pensaba, mira todo lo que creciste, mi niño. Yo seguí trabajando como enfermera, pero ya en turno de día. La casa ya estaba pagada, el ingreso de la renta ayudaba y con mi sueldo ya no necesitaba destrozarme en las noches. Patricia siguió cerca. Era parte de la familia. Un día, tomando café en la cocina, me miró y me dijo, «Hiciste un trabajo enorme, Mónica. Mira nada más cómo salieron». Ellos estaban ahí, cada quien con lo suyo, pero tranquilos, estables, unidos. Ellos hicieron su parte, le respondí. Yo solo les di un lugar seguro. No te hagas menos, me dijo. Te entregaste por ellos. Y era cierto. Con el paso de los meses, algo cambió sin que yo lo pidiera. Los niños dejaron de decirme, tía. Empezaron a decirme, mamá. No fue de golpe. No fue por obligación. Fue como crece una planta cuando la riegas todos los días. Un día, simplemente pasó. La primera vez fue Matías. Yo estaba haciendo la comida y él se asomó a la cocina. Mamá, ¿me das algo para comer? Me quedé quieta, con la cuchara en la mano. ¿Qué me dijiste? Se puso rojo, como si hubiera hecho algo malo. ¿Está mal? ¿No quieres? Lo jalé hacia mí y lo abracé fuerte. No está mal. Al contrario. Gracias, mi amor. Diego se fue a la universidad y me llamaba los domingos. Valeria seguía cantando y yo la veía, y me daban ganas de llorar de orgullo. Sofía practicaba danza en la sala, cuidando no tirar nada. Matías jugaba fútbol en cualquier espacio libre, como si el cuerpo se le moviera solo. La orden de restricción seguía vigente por 7 años. Para cuando se cumpliera, Diego tendría 25, Valeria 23, Sofía 21 y Matías 19. Ya serían adultos. Y si algún día querían hablar con Emilia, iba a ser decisión de ellos, no mía. Yo no iba a empujarlos. Tampoco iba a abrir una puerta que a nosotros nos costó 10 años cerrar con seguridad. Una tarde de domingo estábamos todos en la sala. Diego había regresado de la universidad ese fin de semana. Valeria ensayaba una canción, bajito. Sofía estiraba para su práctica. Matías estaba con su videojuego. Diego me miró. «Mamá, ¿podemos hablar?» Yo levanté la vista. «Claro, hijo». Los otros 3 se acercaron. Se sentaron alrededor. Diego respiró hondo. «Queríamos decirte algo». Yo sentí un nudo en la garganta. Valeria habló primero. «Sabemos lo que dejaste por nosotros». Sofía asintió. «Sabemos que trabajaste de noche, que no descansabas, que todo era para que nosotros estuviéramos bien». Matías me miró con esos ojos enormes. «Eres la mejor mamá que podríamos tener». Se me salieron las lágrimas. No pude evitarlo. «No tienen que agradecerme», dije, limpiándome la cara como pude. «Ser su mamá es lo mejor que me ha pasado». Diego sonrió, con esa seriedad tan suya cuando habla de corazón. «Nosotros vamos a cuidarte cuando seamos grandes, como tú nos cuidaste». Yo solté una risa chiquita entre llanto. «Ustedes ya me cuidan todos los días, solo con estar aquí». Nos abrazamos los 5, apretados en medio de la sala, como si con ese abrazo pudiéramos dejar atrás todo lo malo. Esa noche, cuando se fueron a dormir, salí al patio y me senté un rato, en silencio.
Pensé en la tarde en que Emilia dejó a 4 niños asustados en mi puerta. Pensé en tantas noches sin dormir, en el miedo, en la angustia de no saber si lo estaba haciendo bien. Y me di cuenta de algo. Sí fui suficiente. Ellos eran la prueba. Emilia intentó arrebatármelos. Intentó usar su dolor para sacar dinero, pero no pudo. Porque esos niños ya no eran mis sobrinos. Eran mis hijos. Y yo era su mamá. Miré hacia el cielo oscuro y pensé en mis papás. Pensé que esa casa que me dejaron nos salvó, como si ellos hubieran sabido, de alguna manera, que la íbamos a necesitar. Gracias, susurré. No sé si me escucharon, pero yo lo sentí. El futuro se veía claro. Diego iba a abrirse camino en la ciencia, Valeria con su voz, Sofía con su danza, Matías con su deporte. O tal vez cambiarían de idea y harían otra cosa. No importaba. Ellos tenían un hogar, y yo los tenía a ellos. Y para mí, eso lo era todo. Hoy, antes de dormir, haz una pequeña oración o llama a ese familiar mayor que vive solo. A veces, tu voz es el único abrazo que va a recibir en todo el día.